consigna vamos a trabajar con estos temas: communication, nursing assessment, grammar, present perfect, the use, the structure, the time markers and adverbs, the contrast between present perfect and past simple, and finally, a role play. Communication, activity number 1. Read Eileen Ashton's nursing assessment. Which question do you think her doctor asked? Vamos a focalizarnos en la primera parte de la consigna. Y mi pregunta es, what's the meaning of nursing assessment? What's the definition? ¿Qué quiere decir nursing assessment? Acá les dejo una definición. The gathering of information about a patient's physiological, psychological, sociological, and spiritual status by a licensed, registered nurse. And the first step in the nursing process. Es esta recolección de información sobre el estado físico, psicológico, sociológico y espiritual de un paciente por parte de una enfermera o un enfermero registrado. Es el primer paso para este proceso de enfermería. Yeah? So, a definition or a translation for nursing assessment could be una evaluación de enfermería. Y vamos a ver de qué manera encaramos el texto. Primero es importante ver lo que tenemos, los distintos elementos, la imagen, podemos observar una adulta mayor, las características del texto, vemos que es una especie de formulario, porque todo este primer acercamiento nos va a dar mucha información para después poder entender un poco mejor. Una vez que hacemos todo este primer abordaje, vamos a tratar de hacer una lectura global del texto para tener una idea general. Les voy a dejar unos minutos para que lo lean, así que los invito a pausar el video y volvemos. Bueno, sigamos. ¿Qué otras cosas, una vez que leímos el texto, podemos tener en cuenta? Los tiempos, por ejemplo. Si tenemos en cuenta los tiempos verbales, vamos a ver de qué estamos... Entonces, si tenemos en claro cómo se usan estos tiempos, vamos a tener más información también. Acá, por ejemplo, les voy a señalar algunos ejemplos. The widow, yes, living alone, she is suffering. Presente continuo, ¿sí? Habíamos dicho que el presente continuo se usa para acciones que están sucediendo en el momento. Acá les dejo otros ejemplos también como live, enjoys, she often has a diet. Presente simple, usábamos el presente simple para estados o acciones que son permanentes o parte de una rutina o de un hábito. Acá también les dejo marcado was, yes, previously was fairly active, de pasado simple, lo usábamos cuando una acción ya es finalizada y en el presente no es lo mismo. Si no recuerdan para qué se usaba cada tiempo, cómo se formulaba cada estructura, bueno, los invito a ver todos los videos anteriores para reforzar ese contenido. Una vez que analizamos la gramática, las estructuras, también podemos focalizarnos en el vocabulario. Acá tenemos vocabulario específico, vowel movements, stools, small hard lumps and painful to pass, abdominal pain. Estos términos están todos relacionados. Así que bueno, el uso del diccionario también nos va a ayudar. Bowel movement, por lo general lo asociamos con ir de cuerpo, con defecar. Stools son las heces. Y tenemos varias palabras que bueno, los invito a seguir usando los diccionarios que hemos aconsejado en la cursada. Y obviamente también es fundamental ir llevando un glosario para ir construyendo conocimiento, asociando términos.
Una vez que terminamos de abordar el texto, podemos seguir con la pregunta de la consigna, con la segunda parte de la consigna. Which questions do you think her doctor asked? Entonces, ¿qué preguntas piensan que le hizo el médico o la médica una vez que leyó esta evaluación de enfermería? Nuevamente, para formular preguntas es importante tener en cuenta los tiempos, así que está todo relacionado. Cualquier duda nos consultan en el foro, vuelven a los videos que tienen con anterioridad. After this, we have point 1A, discussion. Yes, el último punto. In your opinion, what is she suffering from? What do you think the cause of her problem is? ¿Sí? ¿Qué está padeciendo? ¿Qué es lo que le pasa a esta paciente? ¿Qué les parece cuál es la causa de este problema? Nuevamente, en clases anteriores hemos visto distintas estructuras y recursos que tienen para poder formular la opinión o lo que les parece sobre lo que puede tener un paciente. Así que en esta actividad la idea es ir incorporando, relacionando todo lo que hemos visto hasta ahora y también incluir la gramática y el vocabulario. Esta actividad la trabajaremos en el foro de nuestro campus virtual, así que pueden responder como los invitamos la otra vez oralmente o pueden dejar escrito lo que les parece en el foro. Activity number 2. Take a look at the doctor's notes on Mrs. Eileen Saston, then match them to Eileen's words. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver, ¿sí? Leer estas notas que tomó el médico o la médica basándose en las palabras de la paciente, lo que ella le contó. Y vamos a tener que unir las palabras de la paciente con las notas. Vamos a leer las notas. Number 1. No previous history of digestive problems. Number 2. Currently physically inactive. Last time she went for a stroll was months ago. Number 3. Lives alone. Husband passed away last year. Acá es importante ver las palabras, por ejemplo, de tiempo. Tenemos, o que nos van a indicar, nos van a orientar sobre los momentos, los distintos momentos. In number 1, we have previous, ¿sí? No previous history. Ahí también vemos una frase nominal, está bueno identificando el núcleo de la frase nominal, los pre y los post modificadores. In sentence 2, currently, actualmente. Y entre paréntesis vemos last time she went for a stroll, ago, si nos dan indicaciones de que esto ya es en el pasado. In number 3, last year, ¿sí? Husband passed away last year, también en el pasado. Y lives alone, ahí el lives, she lives alone, indica presente, ¿sí? Como verán, no son oraciones completas, sino frases que se fueron tomando. Ahora sí vamos a ver las palabras, lo que dijo la paciente. Vamos a leer y vamos a intentar unir. A. I've lived alone for a year or so now. B. Life has been difficult since my husband left. C. No, doctor, this is the first time. I've always had a healthy digestive system. D. I used to take a walk regularly, but I haven't felt like it lately. I've been a bit under the weather. Acá vamos a hacer la A juntos, ¿sí? Hay palabras que se repiten, entonces es más fácil conectarlas. Tenemos alone, ¿sí? I've lived también, lived alone, y en el punto 3 vemos que dice lives alone. Bueno, les dejo los otros puntos para que los hagan ustedes.
Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría señalar unas cosas para que empecemos a ver. Por ejemplo, el cambio, ¿sí?, entre lives alone y I've lived alone. ¿Ven? Life has been, I've always had, I haven't felt, I've been. Como verán, estas estructuras, que son las que vamos a aprender en el día de hoy, están relacionadas, ¿sí? Tenemos ese have o has, y la mayoría está seguida por un participio, que vamos a ver a continuación. Pero bueno, es importante ver cómo esta nueva estructura que vamos a ver también nos va a dar información, si este tiempo nos da información. Bueno, seguimos. Bueno, y como les dije, los ejemplos anteriores estaban en un tiempo que íbamos a ver hoy. Ese tiempo se denomina present perfect, presente perfecto. Vamos a comenzar por los usos. Yes? When do we use it? ¿Cuándo usamos este tiempo? Para una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, the patient has experienced the same symptoms for 48 hours. El paciente ha experimentado los mismos síntomas por 48 horas. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, vamos a ver que el momento en que comenzó a experimentar los síntomas sucedió en el pasado, ¿sí? Se inició 48 horas atrás, pero se mantuvo hasta el presente, ¿sí? Entonces, tenemos esta conexión pasado-presente y una duración a lo largo del tiempo, ¿sí? Otro uso es para una acción que sucedió en el pasado, pero esa acción ocurrió en un tiempo indefinido, es decir, nosotros no sabemos cuándo ocurrió. Se hace más énfasis, lo que más importa es la experiencia. Esa acción ocurrió en el pasado, pero el resultado se puede apreciar en el presente. Entonces, nuevamente vemos esta conexión pasado-presente, ¿sí? Si bien sucedió en el pasado, el resultado se ve en el presente. Y esa acción también puede haber ocurrido en el pasado, pero es reciente. Entonces, quiere decir que se acaba de completar. Vamos a ver algunos ejemplos. Dr. Evans has operated the patient. El doctor o la doctora Evans ha operado al paciente o a la paciente. Este hecho no sabemos cuándo ocurrió, ¿sí? Lo que importa es el hecho, es la experiencia. Entonces el tiempo es indefinido, no sabemos exactamente cuándo lo o la operó. El resultado también puede apreciarse en el presente. Podemos observar al paciente que ya está operado, ¿sí? Y también puede usarse para un hecho que es reciente, entonces tal vez recién acaba de salir de cirugía. Vamos a ver otro ejemplo. The nurse has prepared the patient. The nurse has prepared the patient. La enfermera o el enfermero ha preparado al paciente o a la paciente. Entonces, no sabemos exactamente cuándo, ¿sí? Es un tiempo indefinido. No sabemos si fue a la mañana, si fue ayer, ¿sí? Si fue hace un momento. Pero sí podemos ver que se aprecia ese resultado en el presente. Vemos el paciente o la paciente ya lista o listo. También puede ser para algo reciente, lo acaba de hacer y también vemos el resultado en el presente. Bien, continuamos. The present perfect has a structure, ¿sí? Tiene una estructura específica, como vimos en los ejemplos sobre lo que había dicho la paciente, la adulta mayor. Vamos a ver de qué se trata. In the positive form, ¿sí? La forma positiva, afirmativa. Subject, tenemos el sujeto, seguido por have, en el caso de I, you, we and they, y por has, en el caso de he, she, it, de la tercera persona. También podemos usar la contracción de have, ¿sí? Con el apóstrofe o de has, apóstrofe s, y luego de este auxiliar, have or has, vamos a tener el past participle, el pasado participio. Acá tenemos dos ejemplos.
Por ejemplo, podemos decir I've been here, yo he estado aquí, o I've started English lessons. He comenzado las clases de inglés. Vemos el primer ejemplo, been, y en el segundo, started, ¿sí? Este past participle, como ya hemos visto en clases anteriores, puede ser regular o irregular. En el caso de que sea regular, va a ser terminado, va a finalizar con este sufijo ed, como es el caso de started. Mientras que si es irregular, vamos a tener que ubicarlo en la lista de verbos que ya hemos visto en la tercera columna, ¿sí? De verbos. Y por lo general los vamos a tener que aprender de memoria, ir asociando para poder aprenderlos. Acá les dejo el apéndice 1.3 que ya lo vimos con anterioridad cuando vimos los adjetivos, participios. Bueno, ese participio también se va a poder usar en el presente perfecto en la tercera columna, past participle. Cualquier duda pueden consultar en la página 25 donde tienen la lista completa de verbos irregulares, ¿sí? Entonces, retomando, presente perfecto, vamos a comenzar con el sujeto. Por lo general, vamos a tener el auxiliar have o has, dependiendo de la persona, y vamos a usar el pasado participio, que puede ser regular, los verbos que terminan en ed, o irregular, los verbos que se encuentran en la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Okay, let's continue with the structure of present perfect, in this case, the negative form. ¿Sí? Vamos a continuar con la estructura negativa. Vamos a comenzar por lo general con el sujeto, the subject, then the auxiliary have not or has not, or the contraction haven't or hasn't, and then the past participle. Sujeto, el verbo have not or has not, su contracción, y el pasado participio, que puede ser, como dijimos, regular o irregular. Para la pregunta for the question, en este caso tenemos yes, no questions, preguntas por sí o por no, vamos a tener inversión. Vamos a cambiar el orden y vamos a pasar have or has adelante del sujeto. Entonces tenemos have or has, the subject, and then the past participle. Nuevamente el pasado participio en su forma regular o irregular. ¿Y cómo vamos a responder? Vamos a ver un ejemplo. Have you been here? ¿Has estado aquí? Or has he started English lessons? ¿Ha comenzado las clases de inglés él? La respuesta va a ser sí o no. Vamos a ver las respuestas cortas, the short answers. Yes, yes I have, or yes you have, yes we have, yes they have, or yes he or she or it has. Y en el caso de no, the negative answer, no you haven't, no they haven't, or no he or she or it hasn't. ¿Sí? Las respuestas cortas. Ahora, si tenemos las preguntas de WH questions, las preguntas con WH, las que buscan una respuesta que no es por sí o por no, sino por un contenido específico, bueno, los vamos a agregar adelante. Vamos a mantener la misma estructura de oración, de pregunta, y agregamos las WH adelante. Entonces podemos decir, why have you been here? ¿Por qué has estado aquí? O nosotros en nuestro español rioplatense vamos a usar el pasado, ¿no? ¿Por qué estuviste aquí? Pero si pensamos en España, esta estructura se corresponde y se usa. ¿Por qué has estado aquí? ¿Sí? Why have you been here? O, por ejemplo, podemos decir, where have you started English lessons? ¿Dónde comenzaste o has comenzado las clases de inglés? Y podemos usar otras. Acá voy a agregar una, when, con asterisco, para señalar
y ver una excepción, un caso en que no podemos usarlo con este tiempo. ¿Por qué no podemos usar when, que es cuando, con el tiempo presente perfecto? With this present perfect. Porque si recuerdan los usos que vimos, habíamos dicho que uno de los usos era cuando hacíamos referencia a una acción o un estado que sucedió en el pasado, pero que el tiempo es indefinido, no sabemos cuándo. Entonces, el presente perfecto lo usamos cuando no sabemos exactamente en qué momento del pasado sucedió, ¿sí? Si decimos when, preguntamos por when, automáticamente estamos preguntando por ese momento definido en el pasado. Entonces no se pueden usar juntos, ¿sí? Eso es bueno saberlo. Después adelante vamos a ver en qué casos sí lo podemos usar. Ok, let's continue. Ok, hasta ahora vimos the use, el uso, the structure, la estructura del presente perfecto, y ahora vamos a ver the time markers, los marcadores de tiempo, ¿sí? Que van a ser palabras claves que también nos van a ayudar a identificar este tiempo. Time markers can be adverbs of time, ¿sí? Estos marcadores de tiempo pueden ser adverbios de tiempo. We need to pay attention to their place in the sentence and the type of sentence in which they appear. Vamos a tener que prestar atención al lugar de estos adverbios de tiempo en la oración, ¿sí? Qué lugar ocupan en la oración y al tipo de oración en los que pueden aparecer. Let's see. Just and recently, yes, they are adverbs of time used for recent past events. No specific time. Vamos a usar just and recently para hechos que sucedieron en el pasado, pero que son recientes. No tenemos un momento específico, sí que son recientes. Vamos a ver un ejemplo. They have just discovered a new bacteria. Or they have recently discovered a new bacteria. La traducción, bueno, acaban de descubrir una nueva bacteria. O recientemente descubrieron una nueva bacteria. Si nosotros vemos cómo lo usamos nosotros, no vamos a usarlo siempre como han descubierto, ¿sí? La traducción por lo general la abordamos de esta manera cada vez que vemos just and recently, como acaban de hacer algo o recientemente hicieron algo en pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lugar en la oración? Before the verb, ¿sí? Antes de this past participle. Discovered es el pasado participio y va a estar antes. ¿Y qué tipo de oración vamos a encontrar estas palabras? En las oraciones afirmativas. Yes? Positive affirmative sentences. Vamos a ver otro ejemplo de adverbio de tiempo. Already. Yes, we use already for a completed action without time reference. And we generally give emphasis. Entonces, usamos already también para una acción que se completó, quiere decir en el pasado, pero que tampoco tenemos una referencia temporal, ¿sí? Bueno, y vamos a dar énfasis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a estas oraciones las podemos usar sin estos adverbios, ¿sí? Pero al usarlos vamos a estar dando énfasis en un aspecto. En el caso anterior, a que era reciente. Y en este caso, a que ya se hizo esa acción, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. I have already analyzed the sample. Ya analicé la muestra. Como les dije, si no usáramos already, quiere decir que la he analizado, la analicé. Ahora, si uso already, voy a dar énfasis a este hecho de que ya lo hice, ¿okay? Ya la analicé. ¿En qué lugar de la oración encontramos already? Again, before the verb, antes del verbo, antes de ese pasado participio. ¿Y en qué tipo de oración? En este caso, vemos que la oración es afirmativa, ¿sí? En positive sentences. Bien, continuemos con más ejemplos. Ever, yes? To ask,
about general past experiences anytime up to now. Vamos a usar ever para preguntar, ven que lo subrayé, para preguntar sobre experiencias pasadas en general en cualquier momento hasta hoy en día, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Have you ever undergone surgery? ¿Alguna vez te operaste o te operaron? Okay. In which part of the sentence we find this word? ¿En qué lugar de la oración encontramos esta palabra? Again, before the past participle, ¿sí? Antes de ese verbo pasado participio. And what type of sentence? ¿En qué tipo? Questions, ¿sí? Vamos a encontrar ever solo en preguntas. Have you ever? Vamos a ver otro ejemplo. Never. Never to talk about general past experiences anytime up to now and replaces negative form. Vamos a usar never para hablar de experiencias pasadas en general en cualquier momento hasta hoy en día, ¿sí? Siempre con esa idea de hasta hoy en día, esa conexión con el presente. Y reemplaza a la forma negativa, ¿sí? La oración va a estar en su forma afirmativa, pero la palabra never le va a dar esta connotación negativa. Por ejemplo, I have never been to Paris. Nunca he estado en París. ¿Dónde lo encontramos? Again, before the past participle, antes del pasado participio, ¿sí? ¿Y en qué tipo de oraciones? Bueno, como les dije, positive, affirmative, si la oración es afirmativa, but it has a negative meaning, va a tener un sentido negativo, ¿sí? Una connotación negativa. So, in summary, the adverbs just, already, ever, and never come directly before the main verb, the past participle. ¿Ok? Entonces, para recapitular, los adverbios just, already, ever, and never van siempre before the main verb, antes del verbo principal, the past participle. Sigamos. Bueno, vamos a continuar con más ejemplos. Yet, to say that an action has not been completed and it's give emphasis. Entonces vamos a usar yet para decir que una acción no ha sido completada y se usa para dar énfasis, ¿sí? Entonces podemos decir he hasn't seen the doctor yet. Todavía no ha visto al médico o a la médica. ¿Qué quiere decir que de énfasis? Que podemos omitirlo, ¿sí? No necesariamente hay que usar yet. Podemos decir he hasn't seen the doctor, no ha visto al médico o a la médica, o he hasn't seen the doctor yet, todavía, ¿ok? And in what place, yes, in what parts of the sentence can we find the adverb? ¿En qué parte de la oración lo vamos a encontrar? Have a look. At the end, okay? This is different. Esto es distinto. Lo vamos a encontrar al final de la oración. And what type of sentence? ¿En qué tipo de oración? Negative, okay? Vamos a ver otro ejemplo. Yet, to ask whether an action has been completed, and it's used to give emphasis. Para preguntar si una acción ha sido completada y también para dar énfasis. Has the nurse prepared the patient yet? ¿La enfermera ya preparó al paciente? Bueno, recuerden que en la traducción nosotros por lo general usamos el pasado, no usamos la enfermera ya ha preparado, no, usamos el pasado. Nuevamente mi pregunta, where in the sentence can we find the adverb? ¿En dónde en la oración lo vamos a ubicar? Again, at the end, yes, and what type of sentence? In questions, ¿sí? Las preguntas. Entonces, yet lo vamos a usar al final de la oración, ya sea negativa o una pregunta, y lo vamos a usar para dar énfasis. Ahora, ¿qué pasa con already? We need to be careful, porque already también significa ya, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? ¿En qué tipo de oraciones encontrábamos already? Already iba solamente en las oraciones afirmativas.
Entonces, si quiero dar la misma idea, pero la oración es negativa, o mejor dicho, la oración es una pregunta, no negativa, es una pregunta, vamos a usar yet, ¿sí? Con el mismo significado, la misma traducción, pero nos vamos a tener que acordar que si la oración es una pregunta no podemos usar already, ¿sí? Que already va con afirmación. Ok, let's recap. Vamos a resumir. The adverb yet comes at the end of the sentence, okay? Whether it is negative or interrogative, ¿sí? Yet siempre al final en oraciones negativas e interrogativas. Okay, let's continue with time markers. Como marcadores de tiempo, además de adverbios, podemos tener prepositions of time, ¿sí? Preposiciones de tiempo. Vamos a ver los dos casos que encontramos con presente perfecto. For, yes? The preposition for, to mention a period of time, yes? For duration. Vamos a usar for para mencionar el periodo de tiempo, ¿sí? Esa duración de la acción. They have worked together for 5 years. ¿Sí? Han trabajado juntos por 5 años. Vamos a ver la línea de tiempo. ¿Sí? Tenemos el presente, now, y el comienzo, la cruz en el pasado. ¿Sí? Entonces, si usamos for, por, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto empezó hace 5 años, ¿yes? Y hasta el presente, ¿yes? Continúa. ¿Ok? Esta sería la representación en la línea del tiempo para este ejemplo. Vamos a ver más casos para for. Por ejemplo, for 10 years, for 15 minutes, for 9 months, for the rest of my life. ¿Sí? Todos estos ejemplos dan cuenta de un periodo, ¿sí? Un periodo más largo que el otro, en algunos casos, pero en sí un periodo de tiempo. Otra preposición es since. Ojo con la pronunciación, no es since, es since, ¿ok? To mention the starting point in the past of an action. Para mencionar el comienzo de una acción en el pasado. La traducción es desde, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. She has been a surgeon since 1991, ¿sí? Ha sido cirujano o cirujana desde 1991. Entonces solamente menciona el punto inicial, ¿sí? En la representación de la línea del tiempo va a ser solamente hablar desde ese momento, ¿sí? Since. Que va a estar obviamente relacionado con el presente, implícitamente es desde ese momento en el pasado hasta hoy, ¿sí? Eso implícito, el hasta hoy, va a estar dado por sentado. Ok. Ejemplos. Since last Tuesday, since January, since 2001, since the Middle Ages, since 6:30, since yesterday, since I was a child. ¿Sí? Fíjense que lo que tenemos luego de since es un punto en el pasado. Por eso es que tenemos estas palabras claves que podemos encontrar en pasado simple, como last, ¿sí? Desde el martes pasado, desde el January, desde enero, since 2001, desde el 2001, desde la Edad Media, desde las 6:30, desde ayer, desde que era, since I was a child, desde que era un niño o una niña. Entonces, si bien since lo vamos a usar siempre, lo podemos usar con presente perfecto para hablar de ese comienzo y esa relación entre el pasado y el presente y hoy en día, el since, como verán, vean la ubicación, ¿sí? Lo que está antes de since está en presente perfecto. She has been a surgeon. Pero lo que está luego, lo que está después de since, es pasado, ¿sí? Porque precisamente estamos refiriéndonos a ese punto en el pasado, ese comienzo en el pasado. Por eso vamos a encontrar I was a child, desde que era un niño o una niña, ¿sí? Todo hace referencia, todo lo que vemos después de since, al pasado. Ok, let's continue. Bueno, y para finalizar la explicación, me voy a detener un poco en el contraste, la comparación entre estos dos tiempos, que es muy, muy importante saberla.
El pasado simple ya lo vimos, así que no me voy a detener en la explicación de todo. Sí les voy a dejar algunos aspectos a tener en cuenta. Y bueno, vamos a comenzar con la explicación. Let's see the use, okay? When do we use present perfect and past simple? Los usos. Entonces, we use present perfect for unfinished actions or states, ¿sí? Para acciones o estados que no han terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzaron en el pasado y todavía continúan en el presente, ¿sí? Esto no sucede con el pasado simple. Usamos el presente perfecto for finished actions or states, ¿sí? Vamos a usar el presente perfecto para acciones o estados que terminaron, pero hay determinadas condiciones. Y el pasado simple también lo usamos, ¿sí? Este es el uso principal, finished actions or states. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El presente perfecto va a ser usado cuando la acción ya pasó, but there is no time reference and the experience is more important. No hay una referencia de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no está dicho, que no lo conocemos, no sabemos cuándo sucedió esa acción, ¿sí? Y otro uso para el presente perfecto es que la acción es cuando la acción terminó o el estado terminó, pero es reciente y podemos ver ese resultado en el presente. Entonces sigue habiendo esa conexión entre pasado y presente. Ahora, ¿qué pasa con el pasado simple? Hay una explicit o implicit time reference. Entonces, hay una referencia de tiempo que es explícita o implícita. Explícita quiere decir que la vamos a ver siempre en las oraciones. Vamos a ver palabras temporales especificando bien cuándo sucedió la acción. A veces puede que no las encontremos escritas, pero lo que está claro es que se sabe, ¿sí? Las personas, los interlocutores, las personas que están hablando, saben exactamente de qué momento están hablando, ¿sí? When is clear, ese cuándo es claro, ¿sí? Ya esté escrito o no, ¿sí? Sea explícito o implícito, pero se sabe. Ok, let's see the structure, the form, ¿sí? ¿Cuál es la forma, la estructura de estos tiempos? For the present perfect, dijimos subjects plus have or has, dependiendo de cuál es la persona, cuál es el sujeto, and then the past participle, ¿sí? Para ese past participle tenemos que saber que pueden ser regular, los que terminan en ed, o irregular, que son los que vamos a encontrar en la tercera columna, in the third column, in the list of verbs, ¿sí? En la lista de verbos irregulares. Para la forma negativa sabemos que vamos a agregar el not al have o al has, ¿sí? Have not or has not o su contracción, haven't or hasn't, y para la pregunta vamos a tener inversion, inversión. Vamos a pasar el have o el has adelante del sujeto. Ahora, ¿qué pasa con el pasado simple? Bueno, vamos a tener en la afirmación the subject and the verb in the past, el verbo en pasado. Si ese verbo en pasado es regular, vamos a agregar ed, y si es irregular, vamos a chequear en la segunda columna. Si es negativo, no solamente vamos a agregar not, sino que vamos a necesitar el auxiliar didn't, ¿sí? A diferencia del presente perfecto, vamos a usar didn't seguido del verbo en infinitivo. Recuerden que con el presente perfecto vamos a agregar have not o has not o las contracciones, pero nunca vamos a usar el infinitivo, vamos a seguir usando el pasado participio. Y con respecto a las preguntas, también vamos a usar el auxiliar, y acá les dejo el ayuda a memoria, por si no recuerdan cómo se formulaba, así, auxiliar sujeto infinitivo, en el caso de las preguntas por sí o por no, yes, no questions, y quasi, the question word, la pregunta con WH, sí, con WH, auxiliary subject infinitive, auxiliar sujeto infinitivo, en el caso de las preguntas por contenido más específico. Entonces, resumiendo, en el caso del presente perfecto vamos a tener tres partes: sujeto,
have or has y pasado participio. En el caso del pasado simple, en la afirmación vamos a tener dos, el sujeto y el verbo en pasado. Si el verbo es regular, vamos a usar ed en los dos casos, en los dos tiempos, pero si es irregular, vamos a tener que ver en distintas partes, en distintas columnas de las listas de verbos. Presente perfecto lo asociamos siempre con la tercera columna, pasado simple siempre con la segunda. Presente perfecto siempre va a mantener el have o el has y el pasado participio, mientras que el pasado simple no. El pasado simple va a requerir de auxiliares para su pregunta o para la negación y de infinitivos. ¿Qué pasa con keywords, las palabras claves? Bueno, acá les dejo ejemplos. Para present perfect dijimos que podíamos usar just, already, yet, never, ever, for, and since. Y tenemos que recordar que just, already se usan en oraciones afirmativas, yet en negativas y preguntas, ever en preguntas, and then, y después tenemos las preposiciones for and since por otro lado. Con pasado simple, ¿qué palabras claves tenemos? Bueno, yesterday, last, que puede combinarse con last year, last Monday, last month, ¿sí? A week ago, ¿sí? La palabra ago es clave para el pasado simple. Y después las fechas pasadas, ¿no? In 2017, for example. Ok, let's continue. Bueno, entonces vamos a continuar con la página 60. Hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las siguientes oraciones? Y tenemos tres grupos de oraciones. Vamos a comenzar con la primera. A. She progressed after taking antibiotics. Or, she has progressed since she started antibiotics. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué le podemos prestar atención? Bueno, en el primer ejemplo sabemos que ¿qué tiempo es? She progressed. Dos partes tiene, ¿sí? Sujeto, verbo regular con ed. Tenemos pasado simple, ¿sí? Entonces, ella progresó, ¿sí? Luego de tomar los antibióticos, after taking. En el segundo ejemplo, she has progressed since she started antibiotics. Tenemos presente perfecto, tres partes, ¿sí? El sujeto, has, porque coincide con la persona de la tercera persona del singular she has progressed, y el pasado participio que es regular. Y el tiempo, ¿sí? El marcador de tiempo, since, desde. Since seguido de she started. Habíamos dicho que lo que encontrábamos antes de since era el presente perfecto y lo que encontramos después, como es el starting point, el comienzo, el punto de comienzo, de inicio, tenemos pasado. She started antibiotics. Entonces, ella ha progresado desde que comenzó los antibióticos, ¿sí? Recuerden que en nuestro español rioplatense no usamos tanto ella ha progresado, ¿sí? Podemos decir ella progresó. B. The treatment worked well. The treatment has worked well. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nuevamente esta comparación entre la primera oración, pasado simple, y la segunda, presente perfecto. Si vemos, en el primer caso no tenemos un tiempo y en el segundo tampoco, ¿sí? Entonces esto está bueno resaltarlo porque ¿en qué se diferencia usar un tiempo o el otro? Bueno, en el primero podemos decir que las personas que lo dicen, si no está mencionado y está usado el pasado, quiere decir que es claro cuándo, ¿sí? Cuándo comenzó el tratamiento. Cuando empezó a funcionar, ¿sí? Worked well. En el segundo, y además hace referencia a algo que ya pasó, ¿sí? El tratamiento ya funcionó. Mientras que si usamos the treatment has worked well, hay como una idea implícita de que es reciente, puede ser, o de que no se menciona cuándo, pero hay una conexión entre el pasado y el presente, ¿sí? Por eso usamos el presente perfecto.
para reflejar que esto no es algo, una acción o una situación que ya se dio por finalizada, ¿sí? Sino que hay una repercusión en el presente. In C, he was the director of the hospital for 10 years. Or he has been the director of the hospital for 10 years. En el primer ejemplo tenemos was, presente simple nuevamente, for 10 years, ¿sí? Y tenemos la duración. Y en el segundo ejemplo, he has been the director, y nuevamente for 10 years. Entonces, tenemos las dos oraciones en distintos tiempos, pero con el marcador temporal que es el mismo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en el primer caso, la diferencia sería que esa duración, esos 10 años, ya transcurrieron. En algún momento del pasado fue director y lo fue por 10 años. En el segundo ejemplo, quiere decir que esos 10 años se cumplen si tenemos en cuenta el presente. Entonces, desde el presente para atrás, ¿sí? Van 10 años, pero no ha dejado de ser el director. ¿Ok? Ha sido el director del hospital por 10 años. Okay, let's continue. Okay, let's continue with the activities. Yes, activity 3. Go back to all these words in exercise 2 and translate the statements in italics. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver al ejercicio 2, ver las palabras, ver lo que ella había hablado con su médico o médica y traducir lo que dijo. Acá les vuelvo a repetir las distintas opciones, lo que ella dijo. Y vamos a hacer el primero todos juntos, ¿ok? I've lived alone for a year or so now. Tenemos la oración en presente perfecto, ¿sí? El sujeto seguido del have y del pasado participio que es regular, lived. Tenemos una preposición como parte del marcador de tiempo, for a year, ¿sí? Or so now. La palabra now también nos ayuda a identificar el uso, o sea, desde un momento en el pasado hasta hoy, ¿sí? esta conexión entre el pasado y el presente. Recuerden que para traducir a veces hay muchas opciones, puede haber más de una opción, y la idea es tratar de ver que suene natural para nosotros, ¿sí? No siempre vamos a traducir palabra por palabra. Acá les dejo, por ejemplo, una opción. Hace alrededor de un año que vivo sola, ¿sí? Ese for a year or so es como alrededor, si no está siendo específica. Al decir hace, es implícito esto entre el pasado y hoy, y el día de hoy, ¿sí? Hace alrededor de un año. Y si hacemos una versión un poco más literal, con una estructura que se usa más en España, no tanto acá en el español rioplatense, podemos decir he vivido sola por alrededor de un año, ¿sí? Ok, los dejo para que vean el resto de las oraciones, traten de analizar las palabras claves, ¿sí? Y tratar de mantener la idea. Seguimos. Okay, let's continue with activity 4 on page 59. Translate the phrases in bold. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Traducir las frases en negrita, ¿ok? Vamos a hacer la primera juntos. Tenemos un diálogo, ¿ok? We need to discuss her case again, but we've just done it, ¿sí? Tenemos que discutir su caso nuevamente, o de nuevo, pero, y ahí vamos a ver los elementos que tenemos que traducir. Bueno, la oración está en presente perfecto, como hemos visto, tenemos el sujeto, have, y el participio que es en este caso irregular, done, ¿sí? El participio de do, de hacer, y la palabra just, que es un adverbio de tiempo, que dijimos que se usaba antes del verbo principal, que es ese pasado participio. ¿Se acuerdan para qué usábamos just? Para reflejar esta idea de que era algo reciente, ¿sí? Bueno, acá les ofrezco unas posibilidades de traducción, pero acabamos de hacerlo, pero recién lo hicimos, ¿sí? Recuerden que si usamos acabamos, podemos usarlo seguido de infinitivo, acabamos de hacer algo, mientras que si usamos recién,
usamos un pasado, ¿sí? Lo hicimos, recién lo hicimos. Bueno, los dejo para que sigan analizando el resto de las oraciones. Pueden pausar el video y seguimos con la próxima página. Entonces, en la página 60, el Activity 5, we need to write about yourself. Use the actions in the present perfect tense. Tienen que escribir sobre ustedes y oraciones verdaderas para ustedes. Usen las acciones que están en presente perfecto. Vamos a hacer dos juntos. A, I live in Mar del Plata and since. Bueno, en este caso podemos hacer una oración afirmativa. También tranquilamente puede ser negativa, ¿no? Pero vamos a usar una oración afirmativa. Para ello, ¿qué necesitamos? Tenemos el sujeto, dijimos que necesitamos have or has. En este caso, el sujeto es I y siempre se usa con have. El verbo live es regular, entonces va a tomar ed. Y también es importante saber el uso de since, ¿sí? Que habíamos dicho que luego de since necesitamos una fecha, necesitamos una oración en pasado, ¿sí? Es un punto de comienzo en el pasado, ¿sí? I've lived in Mar del Plata since 2010, ¿sí? He vivido en Mar del Plata desde el 2010. Vamos a hacer otra. Sí. I get my degree yet. Bueno, nuevamente sabemos que tenemos que agregar palabras. Get es un verbo irregular, por lo tanto vamos a tener que fijarnos en la tercera columna, el cambio. Y la palabra yet también es importante porque tiene un uso particular. Dijimos que yet se usaba al final de las oraciones y en determinado tipo de oraciones. ¿Sí? En este caso sabemos que tiene que ser una oración negativa. ¿Sí? Afirmativa no se puede usar para yet. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, I haven't got my degree yet. ¿Sí? Todavía no he obtenido mi título. Ok. Los dejo para que continúen con el resto. Okay, and finally, activity 6, role play, on page 60. You are assessing Eileen Ashton. How would you start a conversation? Prepare a short dialogue, rehearse it and act it out. Entonces vamos a tener como última actividad un juego de roles donde van a tener que evaluar a Eileen Ashton cómo comenzaría la conversación. Tienen que preparar un diálogo corto, ensayarlo y actuarlo. Obviamente que por motivos obvios no van a poder actuarlo. Pero les voy a proponer que tal vez lo graben, ¿sí? Si lo pueden escribir, lo pueden hacer por escrito, pero también estaría bueno el que quiera y se anime, que se grabe. Vamos a ver los tres aspectos a tener en cuenta. Say hi to her and ask her about her history. ¿Sí? La van a saludar y preguntarle por su historia clínica. Include questions about her physical state. ¿Sí? Incluyan preguntas sobre su estado físico. And include phrases that show empathy. Incluyan frases que demuestren empatía. Acá les voy a dejar algunos ejemplos. Well, for say hi, we have greetings, ¿sí? Para decir hola, para saludar, greetings. Hello, I'm Dr. Hi, my name's. For history, for her history, for taking a history, you can pay attention to drug history, family history, social and personal history, ¿sí? Esto lo vieron en detalle en la clase anterior. Include questions about her physical state. Well, questions on page 35, ¿sí? Pueden encontrar algunas preguntas. Por ejemplo, I want to ask you a few, or I want to ask you more questions. Pain. Where does it hurt? Does the pain move at all? Do you have any other problems as a result of the pain? For other problems, what about your appetite? See? What about
your family, ¿sí? Ese what about es para preguntar y mencionar un tema específico. Recuerden que hemos trabajado mucho también con este tema del dolor, así que seguramente tengan sus glosarios con las preguntas. More possibilities. ¿Cómo demostramos empatía? Well, putting your patient at ease. ¿Sí? On page 34, ahí tienen algunas frases like take your time, I understand it's not easy for you. ¿Sí? En la página 34 van a tener más. También lo que pueden hacer es usar algunos modelos que hemos visto a lo largo de la cursada. Por ejemplo, en la página 39 tienen el apéndice 2.1 con unos modelos de conversación de los listenings. En la página 45 también hay algunos ejercicios de gramática donde tienen que completar con la palabra, pero el modelo, la base es una conversación de este estilo. Bueno, y como dije en la clase anterior, vieron muchas preguntas para la historia clínica y muchos verbos frases que también pueden poner en uso, ¿sí? Acá les recuerdo, ¿sí? Esta actividad la vamos a trabajar en el foro de nuestro campus y les dejo nuevamente la página de Buckaroo, que es una grabadora en línea, ¿sí? En la clase 6, en una de las clases anteriores yo expliqué en detalle cómo usar esta página y bueno, y esto es para el que se anime, para que pueda hacer el diálogo de manera oral y compartirlo en el foro, es bienvenido o bienvenida. Y por último, me gustaría agregar que en la página 74 tienen práctica extra si ven que necesitan trabajar con el presente perfecto. Ok, eso sería todo por hoy. Los leemos o escuchamos en el foro. Thank you. Gracias por compartir una clase más de Inglés 2. Nos vemos en la próxima.